¿Alguna vez te preguntaron qué quieres ser cuando seas grande? Y tal vez hayas respondido, médico, arquitecto, astronauta, abogado, contador. ¿Pero realmente esa era tu ambición? ¿O fue impuesta por alguien más? Desde temprana edad nos obligan a tener un camino claro marcado y que la sociedad apruebe. Y si no lo tenemos o tenemos una meta poca ambiciosa o no muy clara, puede que se burlen, que crean que no tienes dirección en la vida y que deberías de tenerlo ya. Te invito a reflexionar por esto en lo que todos hemos pasado y sin ninguna duda nos han metido muchas ideas que seguramente no nos lleven a donde quisiéramos ir. Escucha este pequeño cuento acerca de este tema y juntos reflexionaremos sobre esto y tal vez pueda enclarecer tu camino y tu forma de ver las cosas. Sonó la campana, todos los estudiantes corrieron hacia sus clases, también lo hizo Saba. Este fue el primer día de Saba en el colegio. Él nunca había estado en el colegio en su vida. Saba tenía 15 años, era hijo de un leñador llamado Cao. Ambos Saba y Cao vivían en una colina. En sus primeros años, Saba ayudaba a su padre a cortar la leña en las colinas. Esta leña era vendida en la ciudad para mantener a su familia y también para mantenerlos calientes en su choza. Debido a su extrema pobreza, Cao no podía permitirse enviar a su hijo al colegio, a pesar de que él había soñado con esto siempre. Saba siempre había estado ayudando a su padre y también aprendió el trabajo de leñador. Él era espléndido en afilar su hacha y golpear al árbol en el punto exacto. Él nunca tuvo amigos y nunca había estado en la ciudad desde su cumpleaños hasta ahora. Él solo había estado cortando árboles y llevado leña. Un día, Cao le dijo a Saba sobre su plan para enviarlo al colegio. ¿Qué es un colegio?, dijo Saba. Cao se rió y apuntó al edificio rojo debajo de la colina. Eso es un colegio, y allí te educarán. Con educación, te volverás inteligente y encontrarás mejores trabajos que este, respondió Cao. Saba no estaba seguro de haber entendido lo que su padre quiso decir, aún así, solo asintió con un sí en blanco. Él no tenía idea si existía un mejor trabajo que cortar y vender leña, ya que nunca había visto otro, mientras vivía en la colina. Así que un día Saba estaba sentado en la clase con todos sus nuevos compañeros. El profesor entró a la clase y todos lo saludaron con respeto. Saba hizo lo mismo que los demás. El profesor anunció que ese día todo estudiante debería decirle a los demás compañeros cuál era su ambición en la vida. Saba nunca había escuchado la palabra ambición en su vida. Él solo escuchó de su padre de que iba a aprender algo en el colegio. Así que todos los estudiantes se levantaron uno a uno. La ambición de algunos era ser pilotos, otro quería ser doctor, otro de nuevo, un ingeniero o un soldado. Y así siguieron. Pero Saba no tenía idea. Cuando llegó su turno, se quedó en blanco. El profesor le preguntó a Saba cuál era su ambición en la vida, y Saba le preguntó al profesor. Profesor, ¿qué es ambición? Toda la clase estalló en risas. El profesor silenció a la clase y le explicó a Saba que ambición era algo que él quisiera conseguir en la vida. Algo que él quisiera hacer o algo en lo que él quisiera convertirse. Saba aún así quedó en blanco. En toda su vida él había cortado y cargado leña. No tenía idea de que había algo llamado ambición, que debía conseguir algo de lo que suponía estaba lejos de él, por la definición de ambición que se le fue dada. Saba respondió lentamente, no tengo ambiciones. Corto madera y cargo ramas de los árboles de la colina con mi padre. Trabajamos durante el día, comemos en las tardes y dormimos por las noches, no hay nada más que eso, yo y mi padre logramos todo eso, lo planeamos por la mañana. Toda la clase comenzó a reírse de nuevo. El profesor silenció la clase de nuevo. Por supuesto, Saba no estaba mintiendo. Y los niños estaban condicionados a reírse a todo lo que ellos desconocían. Así que el profesor le dijo a Saba, tienes que tener una ambición, sin ambición eres una persona vacía, que carece de cualquier sentido de dirección. Así que Saba pensó profundamente, todavía estaba en blanco. Él no podía entender por qué el profesor le preguntaba que imaginase algo, un objetivo o un destino. No tenía sentido para él. Toda su vida, él pensó que cortar madera durante el día y dormir por las noches era todo lo que se debía hacer. No había nada más que se debía hacer, y ahora le habían dicho que había algo más que debía de hacerse, que no había hecho aún.
Y debía de hacerlo porque él nació sin esto y debía conseguirlo. El profesor continuó: tienes que ir por el sendero Saba, tienes que trabajar duro. Si continúas trabajando duro, un día llegarás a tu destino. Pero Saba preguntó: ¿qué camino, qué destino? El profesor se puso impaciente. El camino hacia tu último objetivo, tu destino, tu verdadera casa. Saba pensó para sí mismo: ¿por qué me piden que camine duramente por un camino para ir a un lugar en el que no quiero ir? Ellos llaman esto una meta, un destino. Ellos dicen que todos deben de ir por ese camino para llegar a ese lugar. Pero ¿qué pasa si yo no quiero llegar a ese lugar? ¿Qué pasa si yo no quiero llegar a ese destino? No sé ni qué tan lejos es, ¿cómo lo sé? Y si consigo llegar ahí, ¿cómo sé que estoy ahí? ¿Me siento y sigo esperando, o me aburro y sigo avanzando? ¿O vuelvo por donde vine? Yo no siento que tengo que caminar tan lejos para un lugar que no luce más bello que mi choza de la colina. ¿Es obligatorio para todos ir hacia sus metas? ¿Qué pasa con las personas que deciden no hacerlo? ¿Son llamados personas sin direcciones? ¿Y qué importa si alguien ya está en su destino? Es una idea horrible ya estar en tu destino, sin caminar por un sendero o dificultad y dolor. Los estudiantes se seguían riendo. Mientras Saba seguía sumergido en sus pensamientos, el profesor continuó: Saba, ¿no tienes ninguna meta? Sí que tengo, Saba respondió de repente. Hubo una gran risa en la cara del profesor. El estudiante finalmente había entendido el mensaje, así que ¿cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu destino, Saba? El profesor preguntó con curiosidad. Saba respondió mirando afuera por la ventana, mientras una profunda imaginación iba yendo dentro de su mente. Yo quiero cortar madera en las mañanas, tomar mi té por las tardes y dormir por las noches. No, eso no es una ambición, Saba, porque ya lo estás haciendo ahora mismo. Saba respondió: sí, ¿no es eso grandioso? Porque ya he llegado a mi destino. El profesor se enfureció y dejó la clase. Saba se veía confundido y sin respuesta. Esa noche Saba le dijo a su padre, Kau, qué había pasado en el colegio. Padre, nosotros estamos cortando madera de los árboles, que ya están allí. Pero en el colegio me dicen que corte madera de los árboles, que no están allí. Ellos les dicen a todos que primero hagan crecer un árbol. Esperen a que crezca y luego corten la madera. Algo que ya estamos haciendo sin hacer crecer ningún árbol. Kau se rió de la inteligente respuesta a una simple pregunta. Él le preguntó a Saba cómo se sentía sobre su vida. Saba se sentía feliz cortando madera porque es lo que había hecho toda su vida. Él encontró satisfacción y felicidad en su trabajo. Pero la nueva palabra en el colegio, llamada ambición, suponía decirle a él que la felicidad y la ambición no podían ser sentidos tan fácilmente. Pero luego de un duro trabajo y sufrimiento, tú nunca puedes estar en tu meta al comienzo de tu vida, y la calma siempre tiene que estar lejos de ti. Y tú tienes que caminar ese sendero para conseguir esos sentimientos, solamente para darte cuenta que cuando llegues ahí, no hay nada allí. Y tú podrías tener todos esos sentimientos durante tu viaje o sin uno. Diles lo que quieren escuchar, Saba, ellos también tienen ambiciones para ser profesores exitosos. Kau dijo riendo y dejó a su hijo solo, meditando con sus pensamientos a la noche en la colina. El próximo día en la colina, Saba fue el primer estudiante en continuar donde el profesor había dejado el día anterior. Pensé sobre esto y siento que quiero ser un doctor, dijo Saba. El profesor le dio una gran sonrisa, aplaudió por Saba mientras se sentaba y continuó con la clase. Saba miró afuera por la ventana, vio que estaba lloviendo y nubes grises garabateaban en el cielo. Las nubes nunca se movían en una dirección, solo se movían. La lluvia no caía en una sola dirección, solo caía. El pasto no crecía con ningún patrón, solo crecía. Ninguno de estos elementos en la naturaleza se veían que tuviesen algún plan. Ellos solo eran ellos mismos, verdaderos a su propia naturaleza. Entonces vio a un jardinero cortando el pasto con un bello diseño para darle forma. Él se dio cuenta de que los humanos no podían vivir con la naturaleza sin cambiarla, y los humanos por sí mismos son parte de esa naturaleza, irónicamente.
Desde temprana edad nos enseñan de que debemos asumir ciertas cosas, de que las cosas funcionan de cierta manera y cuestionarlas puede ser tabú. ¿Pero realmente las metas, objetivos que nos proponemos son meramente nuestros? ¿O solo crecimos creyendo que así debía de ser? No cambies tu felicidad por un objetivo que satisfaces a otros y no a ti, sé consciente realmente sobre a dónde quieres ir, qué te gustaría ser y lograr. ¿Realmente todo eso te llenará? ¿Mejorará tu situación actual? No importa el labor que haga. Pregúntate si eres feliz con eso y ese estilo de vida, si es así no intentes cambiar por otros, además, uno siempre puede estar abierto a las posibilidades sin desesperar. Muchas personas viven buscando logros y metas que nunca los llenarán, porque toda nuestra plenitud simplemente no se encuentra en nuestro oficio. Y si lo das todo por algo que no disfrutas te derrumbarás. También uno de los mayores errores se encuentra en preguntarle a un niño cuál es su ambición en la vida, ¿cómo lo pueden saber? Si aún no han vivido, el camino es largo y la vida nos va mostrando diferentes alternativas. Si aún te sientes perdido, te aconsejo que no te preguntes solo qué quieres hacer, sino qué estilo de vida quieres, eso puede alivianar esa carga de que debes cumplir con un propósito en la vida. La felicidad puede ser tan simple como vivir de acuerdo con tu propia naturaleza y disfrutar de las cosas que te hacen feliz en la vida, incluso si es algo tan aparentemente sencillo como cortar madera y llevar una vida tranquila en la colina. Además, puede ser erróneo la idea de que todos deben tener ambiciones y metas específicas en la vida, ya que estas expectativas pueden ser impuestas por otros y no siempre conducen a la verdadera satisfacción. Si debemos de tenerlas, entonces que sean enteramente por nosotros y para nosotros y nuestro entorno. Aunque también algunos lo deciden porque quieren ayudar a otros. Como lo podría ser un médico, pero no deja de ser la decisión de uno. Espero que te haya gustado esta historia, te invito a suscribirte y dejar un me gusta para apoyar el canal y ver más contenido que te alimentará en sabiduría y te ayudará en tu vida. Esto es Sabiduría en el Mundo, gracias por ver.